Regresamos a la última cuando son las 8:11 de la noche. Recuerden que estamos en vivo. La Asamblea Nacional del Régimen aprobó el martes en primera discusión un proyecto de ley contra el fascismo, propuesta ordenada desde marzo por Nicolás Maduro para prohibir la difusión de mensajes que hagan apología, promuevan la violencia como método de acción política o denigren de la democracia. La propuesta presentada por Delcy Rodríguez impone cárcel, inhabilitación política y multas por decir mensajes prohibidos. Esta ley contra el fascismo, contra el neofascismo y expresiones similares busca complementar la ley de partidos políticos. Sin duda, esta noticia ocupó los titulares de la prensa nacional e internacional por lo peligroso que es este instrumento para la disidencia y para todo aquel que quiera expresar con libertad una opinión contraria al régimen. Para hablar sobre este tema tenemos al profesor Luis Fleischmann, analista político internacional. Profesor, la ley habla de castigar a todo aquel que quiera denigrar la democracia, pero ¿de verdad hay quienes todavía creen que en Venezuela hay democracia? O más bien, este es un instrumento para legalizar más represión contra la oposición venezolana. Buenas noches. Totalmente, hay un uso totalmente cínico de los términos democracia, de los términos fascismo. Él es democrático y él es también fascista. O sea, lo que sucede aquí es que esta ley está destinada a simplemente acallar a cualquier expresión de oposición, y cualquier expresión de oposición puede ser definida como fascista. Entonces, lo que se tiende a hacer es algo que ya de facto, o sea, de hecho ya existía, que es el unipartidismo. ¿Y usted cree que la presión internacional o la implementación de nuevas sanciones pueda hacer que el régimen sea un poco más flexible? Estamos hablando de un régimen altamente represivo que no se va a intimidar por las sanciones norteamericanas. Por otro lado, tú fíjate que es un gobierno que también actúa a través de la mafia de grupos disidentes, de terroristas, de grupos violentos. Y estos grupos tienen conexión internacional, no conocen fronteras. Están en Perú, están en Brasil, están en todos lados, o sea, la base en Venezuela. Y Venezuela, obviamente, el gobierno de Venezuela coopera con ellos porque ellos tienen alcance internacional. Como esta gente, como este hombre eh, secuestrado fueron secuestrados en el exterior, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un régimen no solamente altamente represor, pero sino que esta represión tiene connotaciones internacionales, ¿verdad? Que pueden influir, que ya están influyendo a otros países. Es un problema regional, no solamente de los venezolanos. ¿Y no le importa entonces en lo absoluto a Nicolás Maduro cómo lo ve la comunidad internacional? Si tú me hablas de si le importa lo que Estados Unidos piense o lo que Europa Occidental piense, no, la Unión Europea no. Porque en realidad están protegidos por Rusia, está protegido por China, está protegido por Cuba y por todo un grupo regional que incluye a Nicaragua, Bolivia. Profesor, en las últimas semanas se ha perseguido a varios miembros del equipo de María Corina Machado. Ahora, con esta ley, ¿ella corre aún más riesgo? Totalmente, porque Corina Machado la pueden acusar tranquilamente de incitar a la violencia, de promover ideas que van en contra de la Constitución venezolana, de denigrar la democracia, como ellos lo llamen, ¿verdad? De tener, en realidad, opiniones diferentes a las del gobierno cuando el gobierno mantiene la verdad. O sea, aquí hay elementos totalitarios, totalitarios, totalitarios. O sea, esto yo creo que ya es peor que los gobiernos, las dictaduras militares que existieron en el Cono Sur en los años 70. ¿Usted cree que si Maduro se ve perdido en las elecciones podría, en una medida desesperada, hacer lo que hizo Ortega en Nicaragua de apresar a los candidatos opositores, a aquellos que son realmente opositores, no los que escogió para que le hagan el juego y lo legitimicen? Ya lo está haciendo. Ahora, él en realidad descalificó a María Corina porque sabe que María Corina le puede ganar una elección. Pero incluso si María Corina le ganaba la elección y no era descalificada, él iba a cometer algún tipo de fraude acompañado de violencia.
Manuel Rosales ahora se registró, no sé si él es un candidato viable o no sé exactamente, pero a él también lo va a terminar aplastando. O sea, estamos hablando de realmente seguir el modelo nicaragüense, que es también el modelo de Putin, a propósito, ¿verdad? De eliminar todo tipo de expresión de oposición. Una especie de partido único, ¿verdad? Una especie de, y lo mismo Erdogan en Turquía, una especie de partido que usa los instrumentos del Estado para eliminar cualquier tipo de oposición. Estos son los modelos que tiene Maduro y va a sobrevivir porque, como dije yo, tiene un apoyo regional e internacional importante que no lo tuvo Fujimori en su momento en el año 92. Pero ¿por qué Estados Unidos no toma medidas más concretas ante pues, la clara violación de los acuerdos de Barbados? Bueno, yo creo que la administración Biden había tenido una persona muy inefectiva. O sea, la mayoría de las decisiones con respecto a América Latina se cumplen en la Casa Blanca, donde bajo la guía del Consejo de Seguridad Nacional. Y había una persona ahí, Juan González, que simplemente nunca entendió de qué se trataba todo esto. Era una persona con conexiones con Gustavo Petro, una persona que creía que Colombia iba a ser un buen mediador, que seguían con la idea de que como si hubiese sido tan exitosa, digamos, que la mediación en Colombia entre el gobierno y la FARC fue hecha por Cuba y Venezuela. Ese tipo de actitud conciliatoria que de realista no tiene nada. Entonces hay mucha mediocridad en esta administración, que no es la única administración donde hubo mediocridad, no hay realmente un plan claro como para hacer una presión efectiva sobre Maduro. No hay. Y no creo que esta política cambie. O sea, hasta ahora creyeron en el proceso electoral y la negociación con Maduro, y obviamente Maduro hizo lo que quiso y ha hecho lo que quiso. Se reanudaron las sanciones no lo van a afectar a Maduro. ¿Y cómo podría salirse de esto? ¿Usted considera que para poder derrotar al totalitarismo, la oposición debe aprender de sus errores del pasado y buscar una verdadera unidad? Correcto, y es muy importante que cuando hay oposición a un régimen, y esto lo vimos en la transición a la democracia en la Argentina, que los partidos políticos se unieron para lograr la transición a la democracia, ya a principios de los años 80, en el 83. Y acá debe pasar lo mismo, o sea, una unidad total. La única persona que logró esa unidad aparentemente es María Corina Machado, pero la unidad debe seguir, esté o no esté María Corina Machado habilitada. Y eso es muy importante. Y eso tiene que tener una campaña donde la opinión pública internacional esté concientizada de lo que sucede. Pero en este momento los venezolanos están solos. Y eso es lo que tienen que ser conscientes. Y que esta lucha la tienen que librar ellos. Y en esta lucha todo vale. Para cerrar, profesor, ¿qué mensaje le enviaría usted a esos candidatos que se postularon y que dicen ser opositores, pero que realmente lo único que favorecen es al propio régimen y favorecen la dispersión del voto? Hay algunos que realmente, lamentablemente, dentro de la oposición, que se preocupan por sus propios intereses. Como si el fin de la política fueran ellos. Acá el fin es la nación, es el pueblo, es la sociedad civil, es la democracia, que toda sociedad civil. Los políticos son servidores civiles, sirven al pueblo, no a ellos mismos. Esto es lo que tienen que concientizar. Muchísimas gracias, profesor, por habernos acompañado esta noche. Vamos a una pausa y seguimos con más aquí en La Última.